en Carza la Carta, como chef del día, está el ingeniero Dante Galván, que es director de Transporte y Tránsito. Ingeniero Galván, Estefanía Ferreira y Edgardo Ver, los saludamos desde Radio La Red Mar del Plata. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, Dante. Tanto tiempo antes de que nos volviéramos a encontrar. Sí, la verdad que sí, que hemos tenido unos encuentros muy lindos. Ya creo que hicimos dos encuentros oportunamente y que, bueno, siempre han sido muy agradables. Así que gustoso de estar. Bien. Muchísimas gracias. Pregunta de rigor, pregunta de rigor. ¿Qué Sí. pensás? Estamos grabando, así que ¿qué pensás cenar hoy? Mira, hoy me toca, hoy estoy con los chicos, los lunes y miércoles estoy con ellos, así que hoy me toca hacer la cena a mí. Ah, Eh, bueno. Particularmente voy a cenar con los chicos, voy a hacer un asadito. Ay, qué Eh, rico. pero bueno, y le tengo que hacer la comida para mañana para la escuela. Así que tengo también las tareas domésticas, además de... Está muy bien, está muy bien. Como yo hablaba con los chicos hoy, con mis alumnos de quinto, es la deconstrucción. Nos acostumbramos. Sí, sí, sí. Además, creo que mis hijos se han adaptado bastante y bueno, y van comiendo lo que les doy, pero no sé si soy muy buen cocinero, no tengo muy claro eso. No te da problema, no les vamos a preguntar igual por las dudas. Sí, sí, por la duda que no piden ellos. Le cerramos el micrófono. Está muy bien, está muy bien. Edgardo. Ya, abro yo el fuego. Dante, yo te quería preguntar en qué estado se encuentra hoy por hoy el proyecto de la avenida de Circunvalación y cómo esta avenida va a mejorar lo que es el tránsito en nuestra ciudad. Mirá, yo creo que la avenida de Circunvalación tiene varios tramos. El tramo que la provincia ha enviado a licitación en este momento es el tramo que une la ruta 88 con la ruta 11, la zona sur de la ruta 11. Por lo tanto, es un muy buen tramo desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista urbano de la conexión de la ruta 88 con la zona sur del partido. Pero los tramos importantes son en definitiva también lo que es la ruta 2 con la ruta 226 y la ruta 88. ¿Por qué? Porque eso es lo que en cierta forma permite descongestionar todo lo que es la avenida Champañá y la problemática que tantas veces hemos hablado relacionado con las rotondas. Así que yo lo dividiría en dos partes. Una es con un impacto mayor sobre la arteria de la avenida Monseñor Zavala y avenida Champañá. Y este tramo que se está en licitación en este momento, que tiene que ver con la ruta 88 en su unión con la ruta 11 en la zona sur y también con la zona portuaria. Bien, bien. Eh, sí. Sí, no, Sí, Eh, perdón, yo en este aspecto por ahí lo que quería aclarar es que como eso es una obra provincial, en sí, realidad el proceso de licitación de este tramo no tengo tan claro en qué situación está, cómo ha ido claro. la licitación, porque se ha llamado, pero no sé cómo ha avanzado, porque eso es de índole provincial. Ok, ok, perfecto. Pero en definitiva, el objetivo es no solamente aliviar el tránsito, sino también eliminar las rotondas. ¿Ese sería el objetivo? Sí, claro, pero este tramo en particular, el primer tramo licitado, no está descargando de alguna forma la rotonda. ¿Por Ok, qué? Porque lo que une es, como decía recién, Ruta 88 con Ruta 11 Sur, la zona productiva del puerto, el puerto propiamente dicho, pero en definitiva, una vez que los vehículos pesados o aquellos con cargas se encaminen por este tramo, finalmente van a terminar estando en la rotonda del Gaucho, o lo que conocemos como la rotonda del Gaucho, que es Avenida Champañá y Juan B. Justo. Por lo tanto, van a volver a encaminarse por aquellas rotondas en las cuales en alguna situación hemos hablado, tienen mucha carga de pesado y que el planteo del circunvalar es justamente desviar parte de esos tránsitos pesados y descargar la avenida Champañá. claro. perfecto, perfecto. Ahora que trajiste a colación la avenida Juan B. Justo, yo tengo una consulta particular para hacerte.
que tiene que ver específicamente con en la zona de la Técnica 5, la Facultad de Ingeniería, y ese cruce que está cerca del SEMA. Yo no te voy a decir, me da miedo muchas veces cruzar, así que yo no sé si hay alguna forma de solucionar esa parte del tránsito, si lo tienen pensado, si lo ven ustedes como una problemática o bueno, vos me contarás. Sí, bueno, ese sector tiene una serie de giros izquierda, porque tienen el giro izquierda en calle San Juan y en la calle Dorrego, sería la continuación de la Canosa, de la diagonal Canosa. Por lo tanto, hay una serie de complejidades ahí, es cierto, y de hecho hemos tenido algunos reclamos en su momento de las paradas, inclusive de transporte público en ese sector. Por lo tanto, así como en ese caso está planteando, hay otro sector de la ciudad que seguimos teniendo algunas complejidades desde el punto de vista peatonal o de los cruces, y por lo tanto es parte de la ciudad en la que estamos apostando en el trabajo en distintos sectores. Como podrán ver, siempre apostamos a que el peatón esté más visible, que tenga las sendas peatonales demarcadas. Bueno, es parte de los sectores en los que hay que seguir trabajando. La avenida Juan B. Justo no solamente tiene una problemática relacionada con eso, sino también que por ahí se encaminan las cargas y gran parte de lo que es la entrada de la ruta 88. Por lo tanto, así como ese sector, hay otros sectores donde sin duda todavía merece un trabajo puntual desde el punto de vista de los más vulnerables, que son los peatones. Perdón, Dante. Bueno, nos acompaña también Héctor Ragnoli, que es director, coordinador de la Dirección General de Tránsito, así que tenemos ya no uno, sino dos chefs que nos están preparando este menú con todo el sabor de Mar del Plata. Héctor, Estefanía Ferreira, Dante Galván y Edgardo Berti, saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Estefanía, Edgardo, Dante, perdón por la demora, pero un inconveniente con la camioneta viniendo a casa. Y bueno, se me produjo la demora que jamás me pasa. Le pido mil disculpas. No pasa nada, tranquilo. Estábamos hablando con Dante un poquito de lo que tenía que ver con la avenida Circunvalación y yo le planteaba, como docente de la Técnica 5, bueno, esta dificultad que tenemos en este cruce de la Facultad de Ingeniería, la Técnica 5 y el C más cerquita. Bueno, que muchas veces estamos corriendo y sobre todo que nos pasa que tenemos los camiones, los colectivos, los autos más las motos que van haciendo zigzag en el medio de todos ellos y nosotros cruzando para llegar hasta la parada. Entonces, a ver, ¿qué pensaban de eso? Es un lugar de conflicto desde Dorrego, digamos, hasta Reforma Universitaria. Sí, se forma toda una congestión de tránsito. Es difícil a veces cuando hay tanto caudal. Bueno, para esto está más entendido Dante que yo, de llegarlo a coordinar con el semáforo, más los cruces peatonales, más antes de llegar a la Técnica 5 también no alcanza a 100 metros desde lo que es San Juan prácticamente hasta donde ustedes tienen ahí para cruzar. Y bueno, y los movimientos de los semáforos, más lo que baja el tránsito para el cruce en el paso a desnivel, porque no es a nivel, lo que lleva a que todos bajen la velocidad y todos vuelvan a remontar la velocidad. También se pierde lo que es una velocidad continua sobre la propia avenida como para tener un tránsito coordinado, a mi modo de ver. Sí, porque realmente, o sea, tanto Estefanía como yo somos docentes de la Técnica 5, y bueno, cuando Sí. uno sale, uno ve que los chicos tratan de cruzar para no perder el colectivo, y en algún momento uno tiene miedo de que algo pase, y algo serio pase, porque se tiran directamente a agarrar el colectivo, porque después ya tienen que esperar 20 minutos o media hora. Uno grande por ahí espera, pero un chico, por eso vemos como que es una esquina bastante conflictiva. Sí, en ese sentido yo creo que hay que diferenciar lo que tiene que ver con la infraestructura con los comportamientos, ¿no? Sí. El uso de la infraestructura, el uso del espacio público también tiene su tratamiento. Por lo tanto, creo que ahí, independientemente de determinadas situaciones, creo que hay que esperar los tiempos que le corresponde a cada uno. El tránsito, la movilidad es un tema de convivencia, por lo tanto, claramente hay que apelar también a
la conciencia y a las buenas costumbres de los peatones, de los conductores, de todos aquellos que estamos de una forma u otra en el espacio público. Pero sin duda que todavía ese sector merece un tratamiento específico relacionado principalmente con los más vulnerables. Bien, bien, gracias. Edgardo. Bien, ahora me voy a mover hacia otro lado de Mar del Plata, algo que yo realmente felicito, que es la bicisenda. La bicisenda esa que va por la calle Mitre, que creo que ha sacado un problema de la calle, porque veo que los ciclistas van y vienen. Obviamente uno cuando cruza tiene que observar porque cada uno tiene su mano y como bien dice Dante, todos hacemos el tránsito, peatones, ciclistas y el mismo auto. Yo veo que hay veredas que son anchas, son muy anchas. ¿Se podría pensar en bicisendas sobre parte de la vereda como para no ocupar la parte asfáltica y extender las bicisendas por Mar del Plata? No sé, Héctor, Dante. Te lo dejo a Dante. Dante. Bueno, gracias, Héctor. No, mira, bueno, voy a hacer una distinción en primera instancia. Nosotros le llamamos red de ciclovías. Okay. ¿Por qué? Porque le llamamos ciclovía a aquella que materializamos a nivel de calzada. O sea, que le está de alguna forma, está conviviendo con el vehículo. Por lo tanto, eso le llamamos ciclovía, y bicisenda le llamamos cuando la materializás encima de la vereda o en algún espacio que pertenece al peatón. Perfecto. Así que por eso llamamos la primera red de ciclovías y no le llamamos bicisenda por esta distinción de la infraestructura. En cuanto a lo que decís, en general no necesariamente se da, pero en todo lo que es calles tienen 3,15 metros, 3,50 metros las veredas, ¿sí? Por lo tanto ya no te permite la materialización de una bicisenda. Sí te permite de una ciclovía, eliminando en este caso el estacionamiento de los vehículos sobre la calzada. Por otro lado, también desde el punto de vista de la seguridad vial, y por ahí Héctor en esto lo tiene mucho más claro, uno evita como ciclista también la posibilidad de apertura de puertas, ¿sí? Inclusive nos permite, desde el punto de vista vial, la vez pasada en una capacitación que hacemos para futuros choferes de taxis y de remises, planteaban la pérdida de capacidad de la calle en la cual se implanta una ciclovía. Y lo que decíamos que es al contrario, no pierde capacidad porque los vehículos en la maniobra de estacionamiento siempre van entorpeciendo el tránsito, y de esta forma está sacando el 50% del problema. Por empezar, lo estás canalizando al ciclista en un lugar donde no tiene la posibilidad de apertura de puertas, que siempre es una posibilidad de siniestro, y por otro lado, para el vehículo que circula por esa calle solamente tiene posibilidad de estacionamiento sobre una sola mano, que en general es la mano derecha de las calles, no la mano izquierda, porque la mano izquierda la está ocupando la ciclovía en particular. Así que tiene las posibilidades concretas en algunos sectores. En la red de ciclovías y bicisendas de Mar del Plata estaba planteado sobre la avenida Champañá, sí, en su momento sobre la vereda, porque tenemos sí lo que llaman aquí trotadora, tenés un muy buen espacio y además tenés una avenida angosta, por lo tanto ahí tenés la posibilidad de hacerlo sí como bicisenda sobre la vereda. Pero bueno, uno va analizando las distintas alternativas, y las próximas van a seguir siendo ciclovías, o sea, van a seguir estando sobre las calzadas, pensando particularmente en unir lo que tiene que ver con el polo o el nodo universitario, ¿sí? Con lo que tiene, con la ciclovía que actualmente tenemos disponible. Bien. Cada uno tiene que tener su espacio en su modo de transporte. Eso es lo que corresponde. Tanto sea el peatón, el ciclista y el automovilista. Cuando, perdón, Galván estrecha el área de circulación, lo que logra es reducir la velocidad. Cuando nosotros reducimos la velocidad, primero que lo que pueden ser atropellos nos baja lo que es el agravamiento de las lesiones. Pensemos que a 30 kilómetros por hora en un atropello tenemos el 80% de posibilidades de sobrevivir.
y a 50 kilómetros por hora tenemos el 70% de posibilidades de morir. Entonces, fíjate en qué poquito rango de velocidad es algo exponencial, que no es en proporción a esa diferencia de 20 kilómetros, sino que aumenta drásticamente lo que puede ser la vida, la muerte o las lesiones gravísimas. Y lo otro que se va logrando con el tema de las ciclovías es bajando. Si vos bajás la velocidad y aumentás la cantidad de ciclovías, bajás la contaminación, porque bajás el dióxido de carbono. Y a ello le sumás toda la parte que se va a empezar a incorporar de vehículos eléctricos, empieza a mejorar lo que tenemos que nosotros salvar, que es el mundo, ¿no? Y fíjate que lo que genera en una combustión completa el auto, lo que genera es dióxido de carbono. Para que vos tengas idea, lo que es el dióxido de carbono es el mismo gas que se utiliza para cargar los matafuegos. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que hace es anula el oxígeno. Así que fíjate nosotros en una combustión completa de un auto, ¿qué es lo que estamos haciendo con el oxígeno? Lo que tenemos que acostumbrarnos, y es lo que dice Dante, es un tema de conducta. Vos tenés, Juan B. justo las velocidades que transitan y es lógico, y tenés aparte desaceleraciones permanentes, fuera por los cruces, fuera por el paso a nivel. Tenés el tema de las ambulancias, es el lugar para los servicios de emergencia para llegar hasta Liga. Entonces, bueno, hay que tratarlo todo infraestructuralmente. Y también tenés para ello, necesitas asignación de recursos, porque son estructuras que no se han invertido durante muchísimos años. Ese es el problema. Bárbaro. Me trajeron justo a colación la cuestión de los automóviles, la movilidad eléctrica, ¿sí? Y a mí me gusta mucho hablar de lo que es micromovilidad, porque la pandemia lo que nos dejó fue una alta circulación, sobre todo de scooters, lo vemos cada vez más, y también de las bicicletas eléctricas que se suman a las que ya había, que eran las bicicletas con motor, ¿no? Pero hablando específicamente de lo que es micromovilidad eléctrica, ¿cómo está la reglamentación nacional o provincial o municipal con respecto a su circulación, con respecto a las cuestiones de seguro y demás? Mira, las motocicletas, lo que podemos recomendar a la gente, todas las motocicletas eléctricas, cuando uno las compra tiene que preguntar si tiene lo que es el LCM, que es la licencia de configuración de modelo. Es lo único que nos permite incorporarla al registro de propiedad de automotor y obtener una patente. Acá hay algunas casas que venden la motocicleta y le dicen que no tienen necesidad de patentarla y en algunos casos hasta que no necesitaban tampoco licencias de conducir. Cuando se saca la licencia, según los centímetros cúbicos, está equiparado con los vatios. O sea que vos vas a tener, para manejar la moto, vas a tener tanta cantidad de vatios como vas a estar habilitado para conducir motos de 50 centímetros cúbicos para arriba. Y después lo que hay que empezar a controlar es el tema de los monopatines eléctricos, o los patinetes, como le llaman en España, porque hay algunos que no solamente, los normales vienen con 250 vatios, que son 25 kilómetros por hora como máximo, pero tenemos hasta de 10.000 vatios. Tenemos patinetes o monopatines eléctricos que desarrollan hasta 140 kilómetros por hora. Vienen con un sistema de amortiguación especial y con 2 motores eléctricos. En Buenos Aires, en la Panamericana, fue medido la velocidad de uno infraccionado y secuestrado a 90 kilómetros por hora. Inclusive está en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, tenemos que empezar a regular todo eso a medida que se vayan ampliando también las ciclovías. Y después, haciendo la recomendación, hay cosas que acá, en un 90 y pico, 78%, la gente no utiliza casco, por ejemplo. Y hay una ordenanza que obliga, es obligatorio el uso del casco en cualquier vehículo que no tenga motor y que sea un modo de transporte, pero no se cumple. Entonces, bueno, ahora también se va a empezar a exigir y controlar toda esta temática. Y después tenemos un análisis que se ha hecho desde algún observatorio en distintas ciudades y estableciendo la conducta del ciclista. Y solamente aquel ciclista que lo toma
como una actividad extra para estar todos los días, no el que usa solamente la bicicleta para ir a trabajar, no observa las reglas de tránsito. Por lo general pasa los semáforos en rojo, gira a veces a contramano, se sube a la vereda con la bicicleta, no hace señales al girar, no lleva ropa clara cuando va de noche, no lleva la luz blanca delante y la roja atrás. O sea, es un desapego de las normas. Ese es el tema. Entonces hay que buscar a veces el equilibrio, porque también te encontrás que controlás una cosa y por al lado va quien va con el carro juntando cartones y se queda parado ahí sin ningún tipo de elemento reflectivo. Y yo lo entiendo, pero en esto no es cuestión de entendimientos ni de circunstancias personales. Acá es la cuestión de vida o muerte. Entonces en eso uno tiene que hacer entrar en razón. Lo mismo que cuando uno ve, yo me paro en las escuelas antes de dar charlas a ver cómo llega la gente, y en algunos casos vienen con 2 nenes y 3 también en la moto. Entonces me he parado a conversar con los padres y a ver si uno lo puede hacer tomar conciencia, porque no hay ningún estado que obligue a ese padre a no ejercer los deberes de cuidado en el hijo. Entonces yo también quiero que en esas circunstancias, cuando se los empiece a infraccionar y cuando se los infraccione, sean llamados a una charla de concientización, porque está faltando al deber de cuidado. Y no sé hasta qué punto en los derechos universales del niño, aquel que falta a los deberes de cuidado, interviene otra figura que es la de la justicia, que sería los otros que velan por los derechos del niño. Entonces acá están en juego muchas cosas que tenemos que empezarlas a aplicar, y que no se naturalice, que no nos naturalicemos decir, mirá cómo lleva a los chicos y nadie hace nada, y sigue pasando al otro día con 2 o 3 chicos, y los chicos no están decidiendo sobre su vida. El que está decidiendo sobre su vida y su riesgo de vida es el papá, que no ejerce el deber de cuidado sobre los mismos. Por ahí, abonando a lo que dice Héctor, me parece importante destacar que cuando se hizo la ordenanza por las ciclovías, por la red de ciclovías, se permite la incorporación de los monopatines de no más de 25 kilómetros por hora de velocidad máxima. Por lo tanto, el uso de esta infraestructura la pueden hacer aquellos que tienen menor o igual a esa velocidad. Y tal vez destacar también que en el marco de esto, de reducir las velocidades, de hacer compatible también las velocidades de aquellos que conviven en esa arteria, es que en la red de ciclovías también se ha reducido la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora para los vehículos motorizados. Por lo tanto, en cierta forma, como decía hoy Héctor, se está apelando también, inclusive con la reducción de los anchos de carril, que está demostrado que por debajo de 3 metros de cada carril se empieza a bajar la velocidad, el usuario empieza a bajar instintivamente la velocidad. Es que nosotros pretendemos que eso es una arteria de baja velocidad, en la cual no solamente los que van dentro de la ciclovía, insisto, con la bicicleta o el monopatín a menos de 25 kilómetros por hora, sino que también los vehículos no vayan a más de 30 kilómetros por hora. Así que es una forma también de empezar a analizarlo a nivel de eje, ¿no? Sí, sí. Ahora que decías lo de la velocidad de 30 kilómetros por hora máximo, es una campaña mundial, ¿no es cierto? Que está juntando el uso de la infraestructura y esta convivencia de la que hablaba Dante hace un ratito, y bueno, donde los peatones también. Peatones, en nuestro papel como ciclistas, en los monopatines eléctricos. Sí conocía los monopatines de más de 100 kilómetros porque hay una competencia mundial de monopatines eléctricos que utilizan estos, que son deportivos, de alto rendimiento. Nunca me imaginé que alguien los hubiera comprado para andar en la calle. Sí, sí, sí. Tenemos que empezar a tomar medidas en muchas cosas. Yo ahora, también hace 1 hora y 2 horas que ocurrió un accidente acá en pleno centro, también un micro con muchísimos pasajeros, con la puerta abierta, en una frenada, y se cayó un chico, que hasta quedó en estado de inconsciencia. Por suerte, aparentemente no hay riesgo de vida. Entonces, justo cuando llego, que tenía que conectarme con ustedes, pensaba llamar también para citar al chofer del micro. Porque acá hay que darle, no sé si no se llegaría a entrar dentro de la inhabilitación hasta tanto asista
alguna evaluación de nuevo para ver su concepto sobre la conducción, porque acá está faltando también al deber de cuidado del pasaje que iba en el micro, al ponerlo en marcha e ir con la puerta abierta. Entonces es como que no encontramos a veces la razón y la explicación a todo este tipo de conductas y en choferes profesionales. Sí. Te puedo hacer una pregunta, quizás estaba fuera de formulario, ¿no? Pero estoy pensando lo que me pasa a mí como usuaria yendo de un colegio al otro, en horas pico, en donde no hay suficiente cantidad de móviles. Y la verdad es que muchas veces, me ha pasado la semana pasada, donde a último momento tuve que recurrir a un taxi porque habían pasado, en realidad no habían pasado por 3 colectivos que tendrían que haber venido de frecuencia, y al día siguiente lo que me pasó fue al revés, que pasaban y no paraban. Entonces, o sea, me parece que también eso es algo que puede utilizar, ¿cómo lo digo? Puede terciar la municipalidad, eso queda del ámbito provincial, ¿cómo sería? Eso lo conoce bien Galván, así que le cedo a Dante. Iba a decir justamente eso. Bueno, depende de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, el transporte público. El transporte público está desde hace aproximadamente 1 año y medio en crisis, una crisis que ya la conocemos todos. No es una crisis del transporte de la ciudad, o mejor dicho, del Partido General Pueyrredón, sino de Argentina, claramente con una decisión de financiar mucho más los sistemas del Gran Buenos Aires que los sistemas del interior del país. Y también hay un aspecto dentro de esta crisis que tiene que ver con que la demanda no se ha restaurado respecto de lo que había antes de la pandemia. Nosotros estamos en el orden del 70 al 75% de la demanda. Por lo tanto, lógicamente, desde la subsecretaría muchas veces tenemos que trabajar con una frecuencia mucho menor, o mucho menor, no sé si mucho menor. Estamos en este momento en el orden del 85% de las frecuencias, pero con un orden del 70-75% de la demanda de la situación prepandémica. ¿Y por qué hay que plantear esto? Porque dice, bueno, pero podríamos tener el 100% de la oferta o el 100% de la frecuencia. Esto atenta totalmente contra el valor de la tarifa, justamente. ¿Por qué? Porque si uno pone mucho más recursos que lo que hay de demanda, lógicamente después, en algún momento, hay que establecer los costos del sistema, y cuando no hay demanda que lo pueda financiar, y tampoco tener los subsidios, porque los subsidios en términos relativos con respecto a la inflación también tenemos una caída. Por lo tanto, claro, hay que mediar en un sistema que realmente está, y lo podemos ver porque continuamente con el sistema o con el modelo casi inflacionario que tenemos de mes a mes, hablar lo que hablábamos casi en un año lo tenemos en un mes, hablamos del 7, el 8% mensual. Esto tiene que trabajar uno, porque hemos tenido muy poco, entiendo, y capaz que cualquier usuario que lo escucha dice, no, está mintiendo Galván. En términos relativos a otras ciudades, hemos tenido muy pocos paros, muy pocas situaciones de eliminación del servicio de transporte público. En otras ciudades han estado 90 días, 45 días seguidos. ¿Por qué? Bueno, porque han intentado mantener la frecuencia, han intentado mantener un sistema como si todo funcionara normalmente, y la verdad es que no está funcionando normalmente ni la demanda ni los subsidios, y por lo tanto la verdad es lo que vos has visto, Estefanía, o has vivido, y es que hay veces que o no ha pasado un colectivo porque la frecuencia no es la habitual, o que inclusive ha pasado los colectivos y sin embargo no ha podido parar porque iba con demasiado pasajero. Por lo tanto, estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista del transporte. Insisto, no es un problema. Tenemos vinculaciones con Rosario, con Santa Fe, con Córdoba, con Mendoza, con toda la ciudad del interior. Buenos Aires es una situación particular por un tema de subsidio. Por lo tanto, tenemos comunicación con ellos, y la verdad es que están recortando servicios
en la mayoría de las ciudades y viendo a ver cómo sustentan este sistema para que no se caiga, porque estamos en una situación muy compleja. Voy a hacerte otra pregunta más antes de dejarlo a Edgardo, y tiene que ver con la cuestión de la tarifa, que vos un poco lo decías, ¿no? Cómo esto se desfasa mes a mes prácticamente. En Buenos Aires, y si bien yo entiendo que tiene que ver con una cuestión totalmente distinta con relación a los subsidios y demás, pero cuando vos excedes una cantidad de viajes mensuales, la tarifa o te hacen un reintegro o el viaje empieza a costar menos. ¿Se puede plantear algo así en Mar del Plata o habría que pensar en toda una reestructuración económica básicamente? Tiene que ver con toda una reestructuración que es lo que oportunamente planteamos en lo que era el SITU, que es el Servicio Integrado de Transporte Urbano. En este SITU el planteo era en primera instancia la combinación entre líneas, lo cual implicaba la posibilidad de bajarse de un colectivo y subirse a otro sin un costo adicional. Y eso también te posibilita no solamente equilibrar las distintas líneas, sino por otro lado al usuario prestarle un servicio mucho mayor en cuanto a alternativas de llegar a otros lugares, ¿no? Si no, uno vive sobre la costa y tenés la 511 y o vas a la costa o vas al Uro y no tenés más alternativa. Y así te puede pasar con muchas de las líneas que tenemos en el sistema actual. Nosotros lo planteamos oportunamente que era un sistema que ya había cumplido su función. No olvidemos que este pliego regularizó, el actual, regularizó en 2005 toda una situación muy precaria que había y ha cumplido, lógicamente, con su tarea, con su función. Pero estamos en un sistema totalmente diferente, en una ciudad que ha crecido de forma sustancial en lo que llamamos la periferia o en los barrios más alejados, y que la combinación era una posibilidad concreta de prestarle mejor servicio. No solamente el SITU proporcionaba una mayor frecuencia, sino también proporcionaba una posibilidad de una combinación, y por otro lado también reestructuraba parte de esas líneas, una cosa que siempre se le ha criticado al sistema de transporte público, que no importa qué línea tome, sino que siempre pasará por enfrente a los lobos, ¿no? Por el casino, por enfrente al lobo, siempre te podrás sacar la foto con el lobo. Bueno, un poco también con la incorporación de una línea anular, que lo que intentaba era, mediante combinaciones, tener la posibilidad concreta de llegar a otro lugar. Y doy un ejemplo. Cualquier persona que hoy vive sobre la zona de Berti, sobre la zona de Fortunato de la Plaza, aun cuando vaya al puerto, que está a pocas cuadras del puerto, ese vecino tiene que ir hasta el centro y volver al puerto. O sea, las líneas son concéntricas y fueron pensadas en otra ciudad. Bueno, el SITU plantea una modificación, ustedes sabrán, aprobado en la Comisión de Movilidad y fue rebotado en la Comisión de Legislación, por lo tanto, estamos en la reestructuración y se sigue trabajando sobre ese tema. Ahí, agregando a lo que dice Dante, son líneas alimentadoras, es decir, de manera transversal van alimentando a líneas que van perpendiculares. Entonces vos con un sistema de recaudación integrado compensás, digamos, al que es alimentador del que viene por la línea troncal. Entonces vos recorres de norte a sur, te venís hasta Luro, supongamos. Y el Luro está la que hace perpendicular, que viene de oeste a este y de este a oeste. Entonces una va alimentando la otra y así vas abasteciendo toda la ciudad y también cuando tenés que regresar. Okay. Eso es lo que esperamos que se apruebe, que es parte del proyecto diseñado por Dante. Bien, pregunto, ¿hay fecha para esto? Dante. Lo estamos trabajando y justamente parte de los trabajos tienen que ver con la situación en la que toda incertidumbre en términos de demanda, de subsidios. Lo que vos decías, Estefanía, en el boleto del entorno metropolitano, el Gran Buenos Aires que llamamos, el subsidio abarca el 80-85% del costo del boleto y el 20-25% lo toman, o 15% inclusive, lo abonan los pasajeros. Acá es exactamente al revés. El 85% u 80% lo abonan los pasajeros y el subsidio solamente entre el 15 y el 20.
Y cuando se habla de grandes porcentajes, del 40, el 50, el 60, el 70% de aumento de los subsidios, en realidad no es tan real porque son de partes de ese subsidio. Acá hay un subsidio provincial y un subsidio nacional. Cuando vos aumentás uno de ellos, es solamente aumentar una partecita de todos los subsidios, que en definitiva, insisto, no es más que en este momento el 24% de lo que sale el costo kilométrico del servicio de transporte público. Perdón, de Dante, Héctor. Primero quiero recordarle a la audiencia que estamos conversando con el ingeniero Dante Galván, que es director de Transporte y Tránsito, y con el señor Héctor Ragnoli, director coordinador de la Dirección General de Tránsito. Primero, yo realmente no sabía el porcentaje de subsidio que hay en la ciudad de Mar del Plata. Yo sinceramente pensé que era mucho mayor. No, voy a hacer una corrección, Edgardo, yo soy subsecretario de Movilidad Urbana. Movilidad Urbana, perdón. Bien. Digo, solamente, no, lo corrijo para que no se confunda, porque en esta gestión el transporte quedó en Movilidad Urbana y Tránsito está en seguridad. Digo también inclusive para no robarme algunas actividades. De cualquier manera está bien. Representamos al municipio, no pasa nada. Mejor porque así le paso los problemas a Dante. Sí, claro. No, y respecto de lo que decía, sí, es importante dejar claro cuáles son los volúmenes. Y cuando se habla de porcentajes, hace unos 8 meses se habló de que se habían aumentado los subsidios en un 40%, y eso parecía que tenía que impactar sobre el boleto de General Pueyrredón. Y nosotros hicimos una publicación que el secretario de Gobierno, Santiago Bonifati, la presentó oportunamente. Es que eso que se decía que había aumentado el 40%, tenía que aumentar el 500% para tener una situación similar a la que tiene Capital Federal o el Gran Buenos Aires. Lo cual quiere decir, tenemos que poner sobre la mesa esta discusión, el intendente la ha puesto continuamente a esto, lo debate continuamente, porque pero no es solamente de General Pueyrredón, es de todo el interior del país. El desagravio comparativo que hay respecto del interior en términos de transporte públicos es muy grande. Ok. Ahora los voy a llevar para otro campo, también con el tema obviamente, de tránsito. Yo veo que uno de los problemas que hay acá en Mar del Plata, hay ciertas arterias que están superpobladas. Por ejemplo, Independencia y Luro a veces es realmente un caos, porque uno ve los autos, los taxis, la micromovilidad, los colectivos. Si a esto le sumamos, como pasó hace muy poco, los torneos como el Vita, los torneos bonaerenses, donde los micros ingresan dentro de lo que es el microcentro, bueno, ya es realmente caótico, porque hay de todo. Yo me acuerdo que en algún momento la idea era que los micros de larga distancia se queden en las afueras y que se usen como micros más chicos que ingresen a la ciudad. ¿Está ese proyecto como para evitar que estos micros grandes sigan ingresando en el microcentro de Mar del Plata y hacer que las calles no pueden ser más anchas? No podemos. Salvo que corramos los cordones, es imposible. Hay un interés ahora lo estuvimos hablando los otros días con Cristian Ascona de la CNRT, sí, lo que son terminales de transferencia, ¿no? Que el micro llegue hasta un determinado lugar y después las combi son las que lo ingresan a los pasajeros al centro. Se está pensando ya en un lugar, en realidad serían 3, arrancaríamos con 1, porque Mar del Plata va a venir con una secuencia de eventos importantes y se complica porque tenemos todos los hoteles donde se alojan, por ejemplo, en los Juegos Evita, todo es lo que es el microcentro. Entonces, si vos al tránsito normal, que todos van también al microcentro, porque todo pasa por el microcentro, porque no tenemos comercios descentralizados, no tenemos todas las zonas bancarias descentralizadas, de gestión tampoco, le agregas 370 micros como vinieron y es imposible controlarlo. Por más que los micros tienen la obligación de entrar, hacen punta de dársena en la terminal de ómnibus, ahí la CNRT los controla y de ahí tienen que dejar los chicos y volver hasta 2 lugares que estaban establecidos, que era Diagonal Canosa, entre Juan B. Justo y Vértiz,
y después la parte de la ruta 11 donde está la planta de efluentes, que ahí también hay un playón grande. El problema es que si no los controlás, cada uno se quedaba donde querían, así que había que estar no solamente infraccionándolos, en algunos casos había que estar buscando al conductor, porque lo dejaban con las balizas encendidas, se bajaban y había que estar viendo en qué hotel o en qué lugar estaba el conductor para disuadirlo y que salgan. Así que bueno, eso se está viendo, ¿sí? Ahora lo estamos por tratar para ver si se va a hacer. Se va a disponer de un lugar que ya hay un ofrecimiento, que puede ser para el lado del Luro hacia el lado de Sierra de los Padres, donde por ahí podemos conseguir un predio como para que ahí paren los micros de larga distancia. Bien. No, porque realmente vuelvo a repetir, lo de los últimos juegos fue caótico, Colón Independencia. Uno veía colectivos de todos colores, entre los de larga distancia, los colectivos de transporte público, los autos, los taxis. Daba miedo hasta cruzar, 101 micros infraccionamos. 101. Más Edgardo, me parece importante destacar también la problemática que tiene General Pueyrredón, es muy particular, no se da en ninguna ciudad de Argentina, que tenga la concentración que tiene en cuanto a cantidad y desde el punto de vista territorial. Inclusive pensando que todas esas personas pudieran pasar a combi, a vehículos más chicos, imagínate que por cada uno de esos colectivos tenés como mínimo 4 o 5 combis como mínimo, porque vos necesitas llevar los pasajeros y el equipaje. Por lo tanto, todo eso también, cuando uno empieza a valorizarlo, es una ocupación del espacio público, una ocupación de la calzada muy fuerte. Hay ciudades que se habla de Bariloche, se habla de distintas ciudades en las que hay estas terminales, pero tienen una problemática en términos de cantidad muy diferente a General Pueyrredón. Por lo tanto, lo bueno y lo malo de General Pueyrredón es el tamaño que tiene, ¿no? Tenemos 9 millones de turistas al año, bueno, eso lo recibimos con los brazos abiertos, pero lógicamente tiene su efecto sobre el entorno urbano. Está bien. Después que todos pasamos por el mismo lugar, todos vamos siempre a lo que es del Luro a Colón y de Independencia a la costa. Sí. Entonces por ahí lo que habría que pensar, que eso ya es más arte para Dante, es hacer un tránsito divergente, es decir, que determinados vehículos particulares no puedan ingresar a lo que es el microcentro, que solamente sea para el transporte, para la distribución de mercaderías y la distribución también que se haga con vehículos de menos de 3.500 kilos y vehículos eléctricos en lo posible también, porque tenemos contaminación también sonora, contaminación también de los gases. Y bueno, y después, por ejemplo, fíjate que en Chile, los que viven dentro de la zona que está restringida, por un sistema lector de patentes se lo monitorea. Así que cuando el sistema de monitoreo detecta que esa patente está fuera del lugar, o se manda un móvil o directamente se lo infracciona. Y si vive en el lugar, dentro del monitoreo, figura dentro de los 300 metros que puede andar en ese lugar hasta que llega al hábitat de él, ¿no? A su inmueble. De esa manera se pudo lo que es hacer el tránsito divergente, más la ciclovía y todo lo demás. Pero va a llegar un momento que va a haber que hacerlo, porque no vamos a poder estar cada vez más autos en el mismo lugar. Claro. Como pasa con Olavarría y Güemes. Claro. Son las zonas que confluyen todos. Sí. Bueno, no, yo una cosita que quería hablar con los colectivos. Perdonen, esta vez más que periodista estoy siendo usuaria. Los aprovecho, los tengo para mí. Pero hay una cuestión que sí me genera cierta preocupación, es el tema de los colectivos altos, que yo he notado también que a veces los colectivos estacionan lejos del cordón. Me ha pasado tener la movilidad reducida por diversas cuestiones que nos pueden pasar a todos, como puede ser un esguince, estar con bota, con muleta, gente mayor, lo mismo. Entonces veo que a veces, en lugar de ser un servicio, es un estorbo. Incluso impide que se pueda utilizar como servicio urbano de transporte. ¿Hay alguna idea de cambiar los móviles por pisos más bajos o algún tipo de solución?
Sí, en el situ, en el pliego, está planteado la incorporación de los pisos bajos en esa línea anular y en las restantes líneas ampliarlo gradualmente hasta llegar en 12 años, es lo que se planteó oportunamente, en 12 años al 100% de los pisos bajos. En el caso de algunos, hasta que se llegue a la cuota que corresponde, se plantea la incorporación de las rampas. Entendemos que hay mucha gente, y de hecho hemos tenido muchas reuniones en el proceso participativo, tanto con el PLAMAC, con el COMUDIS, con distintos colectivos de personas con movilidad reducida, que plantean que las rampas tienen su dificultad. Bueno, en cierta forma hay que incorporarlas en la medida que se va incorporando gradualmente el piso bajo. El piso bajo, está bueno el concepto, y por ahí está bueno que también lo planteemos. Hablamos de una persona con movilidad reducida, no solamente aquel que tiene alguna discapacidad, sino aquel permanente, puede ser provisoria, una persona mayor, una persona con un bebé en brazos, una persona con una bolsa en la mano porque te tenés que agarrar de una baranda y no tenés la posibilidad concreta de agarrarte una baranda y a su vez marcar una tarjeta. Por lo tanto, toda aquella persona con movilidad reducida, sin duda que el situ lo incorpora en términos también desde otras perspectivas, como la perspectiva de género, la incorporación de algunas miradas relacionadas con la seguridad situacional del sistema. Por lo tanto, hay una mirada muy diferente, un empoderamiento del usuario, tal cual lo que vos decís, ya no como periodista, sino como usuaria del transporte público. También el sistema plantea que los usuarios puedan, mediante una aplicación, valorar la calidad del servicio, y si ese servicio no tiene una cuota mínima mensual, que se las pueda penalizar a las empresas porque esa calidad percibida por el usuario no es la adecuada. Por lo tanto, hay una serie de herramientas y una mirada lógicamente a futuro que va a seguir teniendo el sistema de transporte público, más allá de este retiro en su momento para poder reestructurar. En Santiago, en Santiago de Chile, por ejemplo, en determinados lugares tenés islas donde se espera el micro. Esas islas están al mismo nivel del piso del micro. Pero a su vez, cuando vos ingresás caminando a la isla, hay un empleado municipal en el cual vos ya haces uso de la tarjeta y pagás el pasaje. Y te quedás parado en la isla. Subís directamente al micro y ya no hay nadie que intervenga más en el micro, y el micro no se demora tampoco, porque el pasajero no tiene que estar pasando la tarjeta, ingresa a nivel y ya se instala en el micro, porque ya al estar en la isla ya pagó el pasaje. ¿Sí? Hay muchísimos sistemas. En ese sentido, el sitio lo que plantea son los intercambiadores, que los habrán escuchado nombrar, son lugares, o sea, combinaciones de paradas a cielo abierto, pero que, como dice Héctor, tienen un nivel de aproximadamente unos 40 centímetros, que es el nivel de piso de un colectivo. Más allá de que lógicamente, si no es un vehículo de piso bajo, tiene los escalones posteriores aun cuando esté a nivel del colectivo. Pero el planteo es que sea accesible paulatinamente, porque entendemos en este momento hay un 0% de vehículos de piso bajo. Bueno, lo que pensamos es que tiene que ser gradual, inclusive por una adecuación de la infraestructura. Hay muchas calles, por ejemplo, la línea anular que planteó el sitio oportunamente, y que lo va a seguir planteando sin duda, es una línea que en algunos momentos tiene que ir por la costa, porque no se puede bajar de la calle Alem por las pendientes que tiene la costa, justamente. Entonces, bueno, ustedes habrán visto algunos colectivos en determinadas situaciones más complejas en la bajada de Colón con el borde costero. Sí. Hay sectores donde no siempre se puede hacer circular un vehículo en todas las condiciones. Por lo tanto, claramente la infraestructura también se tiene que adaptar a esa posibilidad del piso bajo, ¿no? Tenés Constitución. El diseño de Constitución en su momento prácticamente no permite que el micro
ingrese a la parada de micros, porque tiene esas isletas que van desde la columna hasta el cordón, con lo cual tiene que realizar toda una maniobra para ingresar y para salir. Entonces sube el pasaje en el carril de circulación, en el carril lento. Entonces son diseños viales que se han hecho en un momento sin pensar quizás en esta practicidad que tenía que tener el propio diseño. Creo que la clave de esto es que la mayoría de las ciudades han sido pensadas desde otro punto de vista sin tener en cuenta a la persona, y hoy estamos mirando a la persona como el patrón de diseño de la ciudad. Está claro que no solamente es un tema de convivencia, sino empezar a centrar en la persona el diseño. Por eso hoy decía también, cuando vos hablabas de la avenida Juan B. Justo, que si vos ves las intervenciones que se han hecho últimamente, puede ser desde la ciclovía o lo que llamamos microproyectos, como fueron en su momento 14 de Julio y Colón, como fue Catamarca y Bolívar, y Moreno. En todas vas a ver la senda peatonal, vas a ver la protección del peatón, la visibilidad del peatón. Bueno, cosas que antes no es una crítica hacia los que lo hacían, sino a cuál era el modelo que primaba en ese momento, que era pensado en el auto y exclusivamente en el auto. Es más, yo siempre digo que el diseño debe compensar el error humano. Ese es el tema. Entonces, cuando pensemos en eso, las consecuencias ante cualquier error humano no van a ser tan graves como las que vienen ocurriendo en este momento. Yo, por mi parte, yo estoy satisfecho con esto. No quiero realmente robarles más tiempo porque han sido realmente generosísimos. Yo sé, Héctor, que venís de trabajo, de un problema con la camioneta, como nos has dicho. No sé, Steffi, si te queda alguna otra consulta. No, porque si yo sigo haciendo consultas como usuaria, no van a venir más al programa. No, por favor. Al contrario, Estefanía, nosotros, y de paso aprovecho a decir que en el sistema de transporte público en particular está el 0800 y que la gente muchas veces dice, no llamo al 0800 porque no tengo respuesta, que lo haga por favor porque para nosotros es importante. Muchas veces nos dicen, no, yo me he quejado, ¿y dónde te has quejado? Y no tenemos nosotros registro de esa queja, no tenemos la posibilidad concreta de conocer la opinión sobre determinadas condiciones. Las conocemos informalmente, pero a veces dicen, pero esta línea hace días que no funciona bien. Bueno, no tuvimos nunca algo que nos marque que no está funcionando bien, porque no tenemos esa queja en el 0800, que la formalice a la queja, por favor. Por lo tanto, al contrario de lo que decías, bienvenidas sean, e inclusive la formalización de ellos también es bienvenida. Vamos a dar otro dato que sirve. Todos los viajes de egresados, todos los micros que se contraten como charter, cuando van a salir de la provincia de Buenos Aires, pueden comunicar a la CNRT 10 días antes, tiene un 0800, para que el micro en el momento de salir sea controlado por la CNRT como también el chofer. Cuando el micro no sale de la provincia y está dentro de la provincia, se pueden dirigir a lo que es Roca Independencia, donde está la dirección de transporte, que está bajo la órbita de Dante Galván, y también pueden pedir una inspección del micro y del chofer cuando va a salir. O sea que todo se puede controlar. Qué bueno. Bueno, yo creo Buen dato este. La gente no lo conoce. Yo creo que muchas de esas cosas no las conoce la gente y por eso no las utiliza. No, buen dato para los chicos que, en mi caso, que yo tengo 5º año, que el año que viene algunos van a pensar en hacer viajes de egresado, está muy bueno poder llevarlo al aula también, porque en realidad más allá del programa de radio también somos difusores desde adentro del aula, porque estamos formando ciudadanos. Sí, cómo no. Yo estuve en la técnica 5, estuvimos dando la charla para 4º y 5º. Quinto y sexto, perdón. No hace mucho, era 4, 3 meses. Algunos de los alumnos de Edgardo. Seguro. Ahí tengo los chiquititos. Seguro. Bueno, bárbaro. Yo realmente quiero agradecerle mucho al ingeniero Dante Galván. Bueno, me voy a equivocar porque tengo... Subsecretario de Movilidad Urbana, Edgardo. Ahí está. De Movilidad Urbana, el señor Héctor Rognoli, director y coordinador de la Dirección General de Tránsito, por este exquisito menú. Y como muy bien dicen, la del tránsito lo hacemos entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y no es por el otro. Primero yo creo pensando en uno,
primero pensemos en nosotros, porque si nos respetamos nosotros, vamos a respetar al otro y hacemos un poquito mejor la ciudad y más segura, ¿no? Edgardo, te voy a comentar algo con la Comisión Asesora sobre Seguridad Vial, Sí. que está conformada por organizaciones, por ONG Familiares de Víctimas, por la academia, por las aseguradoras. Tenemos un programa de concientización, la jornada que llaman Me Cuido y Te Cuido, y justamente va a eso. Primero me cuido, y si me cuido yo, seguramente estoy cuidando al otro. Perfecto. Muy bien. De todas maneras, lo que nosotros enseñamos, los chicos los van a incorporar si en la casa cargan sobre los hombros la responsabilidad. Eso es así. O sea que esto es una responsabilidad compartida, pero en mayor porcentaje en la casa y en menor porcentaje nosotros. Bueno, me queda menos de 1 minuto, así que y me han quedado muchas preguntas. Me han quedado muchísimas preguntas, pero bueno, eso los dejamos para 2023. Para 2023, para hacer las preguntas. Muchísimas gracias, Dante y Héctor, por esta entrevista realmente. Les mandamos un beso. Igual.